Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de Yo Sigo GR. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que creo que es interesante en el mundo este que sabéis que nos movemos nosotros de la información y sobre todo de la medición cuantitativa sabéis que nosotros nos movemos en el mundo de la bibliometría y de la evaluación científica, de la medición cuantitativa de la ciencia y bueno, estamos haciendo una serie de extrapolaciones de todas nuestras técnicas a otras áreas, sobre todo a otras áreas de carácter más humanístico. Y bueno, aquí lo que voy a presentar es un curso que damos aquí en la escuela de posgrado de la Universidad de Granada, en la escuela de doctorado, que se llama Culturonomía, Analítica Cultural y Cultumetría. Y vamos a ver bueno, lo que quiero es que veamos en qué consisten estos términos. Sobre todo yo creo que va a ser interesante para la gente que trabaja en los ámbitos de ciencias sociales y de humanidades, porque os va un poco a mostrar en qué consisten estas metodologías, que son bastante interesantes, son aproximaciones cuantitativas al estudio de la cultura, pero con diferentes perspectivas. Y bueno, vamos a ver dos herramientas básicas, un poco sobre todo para que quizás sea que siempre nos gusta que tengáis alguna serie de herramientas para que podáis traer datos y jugáis, en este caso, vamos a ver en Gran y Wikipedia, ¿vale? Para ver cómo explicamos todo este tipo de cosas. Es un curso muy básico, no tenemos tampoco grandes ambiciones, no vamos a introducir grandes técnicas y sobre todo de carácter conceptual y alguna aplicación muy básica, ¿vale? Y bueno, os voy a decir aquí, mirad, si ponéis aquí, creo que voy a reflexionar así. Mira, si ponéis aquí InfluScience, ya sabéis que tenemos esta paginita web donde el profe Wences y yo también vamos colgando todos los materiales que vamos dando. Y creo que esto lo tenemos en una noticia. Mirad aquí, la veis aquí, en InfluScience, métricas culturales, 3 teorías para entrar en Wikipedia. Si le dais aquí, leer noticias, pues voy a poder descargar la presentación. Aquí la tenéis. Descargar curso de doctorado completo. Ya os digo, este es el curso que lo impartí hace poco, pero y es un curso de 3 o 4 horas, pero bueno, aquí vamos a verlo rapidito. Además, vamos a contar con la colaboración también de Wences. Ya sabéis que Wences hizo conmigo o le dirigí su tesis doctoral que se centraba especialmente en esto, precisamente, en el análisis de la Wikipedia, la aplicación de técnicas informáticas para analizar la Wikipedia, ¿vale? Entonces, vamos a contar con él como colaborador y artista invitado para que nos cuente un poco la parte de Wikipedia, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poquito. Ya os digo, la presentación la voy a tener de apoyo, ese material lo tenéis ahí. Y bueno, yo voy a comentar aquí algunas cositas. Mira, este es un poco el menú que tenemos para hoy. Vamos a ver qué tenemos aquí en el índice. Vamos a ver 3 temas, ¿vale? Voy a aproximar el concepto de culturonomía, el de cultura analítica, culture analytics, y después la cultumetría crítica, que es un concepto que estábamos desarrollando en colaboración con nuestra compañera Ana Gallego Cuiña de la Facultad de Filosofía y Letras, y un poco lo que trata de integrar las diferentes perspectivas, ¿vale? Y después inmediatamente yo me gustaría enseñaros la herramienta de Ngram de Google, ¿vale? Que es una herramienta que yo enseño bastante en mis clases de traducción e interpretación, la parte que damos de documentación. Y bueno, yo creo que es una herramienta que no se utiliza suficiente a nivel científico, pero que tiene muchísimo potencial, ¿vale? Vaya a ver que tiene muchísimas aplicaciones desde el punto de vista no solo lingüístico, que es evidentemente un cuerpo lingüístico, sino también desde este punto de vista que queremos ver nosotros de análisis de la cultura. Y después vamos a ver la herramienta de Wikipedia, que esto lo va a explicar como comento Wences, y vaya a ver que la cantidad de datos que podemos sacar de Wikipedia y que nos permite también analizar fenómenos de todo tipo, históricos, culturales, etcétera. De hecho, ya estamos dirigiendo también algún TFM y todo esto relacionado con esta herramienta. Bueno, vamos a ir aquí. Mirad, yo he llamado aquí aproximaciones teóricas al estudio cuantitativo de la cultura. Mira, una de las primeras. Entonces, aquí lo que vamos a ver especialmente es eso. ¿Cómo o qué propuestas existen que nos permitan analizar fenómenos culturales pero de una perspectiva cuantitativa, a partir de los datos, preferiblemente a partir de datos de carácter masivo? Y he recopilado algunas de las perspectivas que yo venía utilizando en algunos de los últimos trabajos que estamos haciendo. Y la primera perspectiva que yo me encontré aquí fue la perspectiva de la culturonomía, que tiene este nombre un poco ahí, no me gusta demasiado, pero bueno, esta perspectiva tiene un origen claro
Y fijaros, os lo he puesto aquí. Es este artículo aquí que se publicó en la revista Science por Michel Almer. Fijaros, y es un artículo que publica la misma gente de Google. Y fijaros, este artículo, que es el que después voy a desglosar un poco, vamos a analizarlo en profundidad a ver qué nos cuenta, se llama Análisis cuantitativo de la cultura usando millones de libros digitalizados. ¿Vale? Este es el artículo fundacional de esta perspectiva que se llama Culturonomía. ¿Vale? Bueno, os podéis imaginar cómo es la definición de esto, ¿vale? Este está muy bien definido, pero aquí podéis ver la definición. Evidentemente, una de las claves es que utilice datos cuantitativos o métodos cuantitativos, ¿vale? Es uno de los rasgos principales. Tiene que utilizar grandes cantidades de datos, siempre todas estas disciplinas, evidentemente, el análisis cuantitativo en la actualidad tiene que hacerse a través de millones, de cientos de datos, es decir, con técnicas de Big Data, de ciencia de datos, ¿vale? Y bueno, aquí pone que tenemos el fin de analizar tendencias y patrones, ¿vale? Es decir, cómo evoluciona un concepto, cómo evoluciona determinado personaje histórico, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se articula este. Una de las características, mirad, aquí lo pongo, de la culturonomía, tal y como está fundamentada en este artículo, es, fijaros, es la utilización de los libros, ¿vale? Sobre todo utiliza los libros digitalizados para estudiar la cultura, ¿vale? A diferencia de las otras perspectivas que veremos, que puede utilizar otro tipo de plataformas, otro tipo de datos. Aquí va a utilizar una fuente de información muy concreta que son los libros, ¿vale? Bueno, el resto no me interesa mucho. Estos son los rasgos principales, ¿vale? De esta cultura, de esta perspectiva. Bueno, me interesa que lo veamos. Mirad, la culturonomía tiene un objeto que son los libros, ¿vale? Y tiene una fuente de información muy clara y definida, que es Google Book, ¿vale? La culturonomía se hace a partir de los libros digitalizados en el proyecto de Google Book. Que bueno, que sabéis que es un proyecto que lleva muchísimos años ya y que es un proyecto que tiene Google donde tenían el objetivo, aquí tenéis un poquito descrito en el cuadrante de la izquierda la metodología, ¿vale? Tenía como objetivo digitalizar los fondos de libros de diversas bibliotecas de carácter académico, ¿vale? Y lo que hacía, fijaros, simplemente eran escanear. Esto es muy interesante. Escaneaba, ¿vale? Y crearon esta base de datos que se llamaba Google Book. Esto lo hicieron llegando a acuerdos con muchísimas bibliotecas a nivel mundial, ¿vale? De todos los países del mundo, bibliotecas, pero de carácter académico especialmente, ¿vale? Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque aquí no voy a hablar de eso, pero los corpus, ¿vale? Que es como se llama esa colección de libros, o sea, es muy importante porque cuando vamos a analizar un fenómeno tenemos que saber muy bien cómo está configurado ese corpus, ¿vale? Aquí son libros académicos. Si estuviéramos cogiendo libros de bibliotecas públicas nos daría otra visión de la cultura, ¿vale? Pero aquí vamos a hablar de libros académicos. Es bueno, eso, coge los libros académicos, los digitalizan, los parsean, ¿vale? Y crean una gran base de datos a términos. Luego voy a explicar alguna cosita de cómo crean esta base de datos. De tal manera que lo que tienen son millones de libros y millones de palabras. Y esas palabras, evidentemente, las podemos consultar a través de este Ngram, ¿vale? Ngram Viewer que se llama, y sacar la frecuencia. Por ejemplo, aquí tenéis dos ejemplos claros. Ahora vamos a ver algunos más, no preocuparos. Fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la frecuencia de la palabra esclavitud, ¿vale? Y veis, bueno, pues cuando tiene su auge, pues tiene su auge durante la Guerra Civil Americana, evidentemente, ¿vale? La hemos buscado en 1800 y a partir de 1850 se dispara en los textos, en los libros que hay en Google Books ese término, ¿vale? Aquí veis algunos fenómenos históricos, ¿vale? Bueno, fijaros aquí también qué interesante, veis que se ve aquí con la independencia, con la guerra de independencia americana, con la guerra civil americana, perdón, y aquí veis que también aparece el concepto de esclavismo en toda la parte del movimiento de los 70, en fin, todos los problemas raciales que hubieron en los años 60 en Norteamérica especialmente, ¿no? Bueno, aquí veis también tres acontecimientos históricos, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, en fin.
Veis cómo aparecen en la bibliografía, ¿vale? Por tanto, fijaros, aquí hemos de esos libros y podemos ver la evolución y las tendencias y los patrones de fenómenos culturales, que ese es otra de las características que tiene aquí, es otra de las características que tiene la Culturonomy. Se basa en Google Books, utiliza GrantViewer y sobre todo lo que vamos a analizar son tendencias, patrones, ¿vale? Son los tres grandes rasgos, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis una imagen exacta de la que es la Culturonomy. Bueno, aquí he puesto también, esto ya lo hemos comentado, esto tranquilamente luego os lo descargáis. Estas son las dos herramientas tecnológicas que utilizan en estas metodologías, Google Books y Google Books en GrantViewer. Vamos a ver que hay gente aquí para aceptar, ¿vale? Son las dos herramientas que utilizamos. Pues aquí siempre va a acompañar estos enlaces por si queréis profundizar. Bueno, fijaros, aquí, fijaros, en 2011 tenían 5 millones de libros escaneados y 500.000 millones de palabras. Hay una cosa muy chula de Engran, luego lo veremos y fijaros, evidentemente es un producto norteamericano, el Google Books, bueno, tenéis aquí, fijaros, inglés, 361.000 millones. El inglés está bien, pero hay una cosa que a mí me gusta y es que el español está bastante bien representado. Por eso yo también esta herramienta. Tiene una cosa buena. Puedes hacer consulta en español y está bien representado, 45.000 millones, también en francés, en alemán, en chino, ¿vale? En ruso, en hebreo, pero fíjate, nuestro idioma está bien representado. Esto quiere decir una cosa muy interesante que luego veremos. Hay varios idiomas, por tanto, yo puedo consultar un mismo fenómeno en diferentes sitios. Puedo ver qué está ocurriendo con un término en Norteamérica o en inglés, que sería toda la parte que, anglosajona, o bien qué está ocurriendo en España con ese término. Por tanto, podemos ver un mismo fenómeno en diferentes contextos culturales o contextos lingüísticos. Vamos a ver cómo ocurrir eso. Mirad, aquí todos estos ejemplos, si nos vamos aquí al artículo de Mitchell et al., pues vais a ver que tenéis muchísimos ejemplos. Yo he sacado algunos. Luego vamos a ver algunos también reales. Aquí veis, por ejemplo, la evolución de diferentes... aquí, la evolución de diferentes personajes de personajes históricos en Estados Unidos. Vemos aquí Mickey Mouse, Marilyn Monroe, en fin, podéis ver cuál es el pico de popularidad de diferentes personajes. Vamos a coger esta línea, pues aquí veis Jimmy Carter, esta línea. ¿Vale? El Che Guevara, ¿cómo tiene su pico? Pues aquí lo veis, a finales de los 60. Bueno, aquí fijaros la popularidad, imagino que esto será la muerte y después ya pierde un poquito de popularidad. O bueno, podemos ver también que Marilyn Monroe tiene aquí una popularidad sostenida y que va aumentando en el tiempo y no decae como pasa con otros personajes, ¿vale? Podemos ver ahí muy bien la popularidad de determinados personajes. Vamos a seguir avanzando. He puesto aquí también algunos ejemplitos básicos. Mirad, ahora vamos a ver un poco cómo se consulta, fijaros, aquí, por ejemplo, he puesto aquí, mirad, aquí ya tenemos, ahora lo veremos, el Engram. Pero, por ejemplo, aquí he puesto cuáles son los superhéroes más populares. Y he buscado Superman, Batman, Spiderman y Wonder Woman. Esta consulta no está bien hecha. Esto queda aquí, luego lo veremos por qué. ¿Vale? Y vemos que, fijaros, aquí tenemos Superman y Batman, ¿vale? Y vemos, pues bueno, que habitualmente Batman era más popular porque se creó antes, bueno, esto no. Aquí, ¿vale? Y Superman ha sido popular hasta, bueno, sigue siendo el más popular, ¿no? Y Batman, bueno, ahora se están igualando los dos. Mientras que Spiderman y Wonder Woman están un poquito por debajo. Pero fijaros, vamos a ver qué pasa en España o en español. Aquí Spanish, a ver si pasa lo mismo. En España, fijaros, o en español, lenguaje español, porque incluiría también Latinoamérica. Puede ser. Me dice que no hables tanto que te escucha. Sí, es que nuestro compañero puede ser que está en otra reunión y está ahí hablando un poquillo. Sí, vamos, no va a hablar mucho, no va a molestar demasiado. Voy a mirar a ver si puedo quitar filtros de sonido que no sean voz. Vale. Bueno, como comentaba, veis que aquí en España la situación, o en España no, cuando digo en España hablo de la España, ¿vale? Si lo vuelvo a repetir. Bueno, veis que un poquito la situación es diferente. Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos interesantes. Vamos a ver. Mira, este me gusta a mí mucho. Lo pongo mucho en las clases, este de quién es más popular, El Quijote o Harry Potter, ¿vale? Aquí he buscado en inglés
y he buscado aquí el Quijote, aquí veis que el Quijote es esta línea azul y Harry Potter. Y veis que aquí en Gran Bretaña o en inglés es muchísimo más popular Harry Potter a partir del año 2004. Podemos ver claramente cómo este personaje ha dado un tirón brutal en el Reino Unido o en el ámbito anglosajón. La consulta no está bien hecha. Fijaros, quiero que veáis otra cosa. Cuando yo enseño fuente de información, siempre le explico que es fundamental manejar las herramientas, ¿vale? Y la consulta de las herramientas. Y fijaros, como son nombres, ahora explicaré esto, ¿veis? Aquí cambia, ¿veis que cambia? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a cambiar también de corpus. Y fijaros, hay un problema aquí grave que realmente no era más popular. Realmente la consulta estaba mal. Habéis visto que no era Quijote, sino Quijote, pero con X, ¿vale? Y ahí la cosa aparece un poquito más igualada. Pero bueno, el resultado no deja de ser sorprendente de que Harry Potter sea mucho más, bueno, mucho más estudiado que el Quijote como personaje de ficción, ¿vale? Bueno, ahí veis la emergencia de un personaje de ficción, la popularidad capaz de llegar a alcanzar en un país. Quiero que os quedéis con esto, veis que se pueden analizar perfectamente este tipo de personajes o de fenómenos culturales, pero que también tenéis que tener muchísimo cuidado, tanto en el manejo de esto, que parece una tontería, pero veis que puede variar la consulta, y en el uso de la terminología, porque si no podéis tener muchísimos problemas. Ahora veremos también alguna consulta. He hecho aquí para que veáis también, quiero que veáis ahora dos cosas. Quiero que veáis lo mismo que hemos hecho antes, pero creo que veáis también esto. Mirad. Voy a buscar dos refrescos, cuál refresco más popular. Ya podéis intuir los problemas, pero fijaros, Coca-Cola o Pepsi, ¿esto nos podía llevar? Vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiar, vamos a poner un poco más. 2000, nada, mira, vamos a poner 1945, pacatán, aquí, ¿vale? Vamos a poner 1945, fijaros, Coca-Cola más popular, este también está mal, ¿eh? Los datos están mal. Aquí vemos cómo evolucionan los dos refrescos, pero claro, en inglés no es Coca-Cola, normalmente suele ser, ¿vale? Ay, esta tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Y quiero que veáis otra cosa. Mirad, aquí estamos viendo qué ocurriría. Vamos a poner aquí English, aquí. ¿Qué ocurriría con la Coca-Cola y la Pepsi en el entorno anglosajón? Pero aquí, fijaros, voy a cambiar y le voy a decir que busque en España. Quiero que veáis cómo un mismo fenómeno se puede ver en dos zonas geográficas o en dos ámbitos de dominio lingüístico diferentes. Vamos a cambiar, evidentemente, aquí a Coca-Cola. ¿Vale? Aquí, fijaros, es muchísimo más popular la Coca-Cola que la Pepsi en español. Lo habéis visto, ¿no? Como un mismo fenómeno se puede estudiar en diferentes dominios lingüísticos. Bueno, he puesto aquí algunas cositas muy chulas. Hemos visto esto que tiene que ver a lo mejor con la cultura popular, pero también se pueden hacer estudios, plantear estudios que sean desde un punto de vista histórico, que afecta a personas históricas. He puesto aquí alguno interesante. Fijaros, he puesto Marc Chagall, para que no sepa quién es, ya sé que es un pintor de las vanguardias de los 20. Fijaros, ¿vale? Aparece 1920, el tío, vamos, ¿qué pasa aquí? 1920, popularidad, va increciendo. Y en 1931, el tío de repente se hunde. ¿Qué significa esto? Significa que en la biblioteca académica había libros de esos años donde Marc Chagall aparecía referenciado. Imagino que serán libros de historia del arte, ¿no? Donde aparecía referenciado como referente. Y de repente ese autor dejó de estar o de aparecer en ese tipo de libros. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque lo natural hubiera sido que hubiera seguido esta tendencia hasta aquí arriba, ¿no? Y no hubiera este bajón. Significa que hubo un proceso de censura, es decir, se dejó de citar. ¿Por qué? Por un proceso de censura. ¿Por qué? Porque en el 30 aquí tenemos el ascenso del nazismo, ¿vale? Veis que la popularidad cae porque ya sabéis que durante la Alemania de Hitler todos los movimientos de vanguardia fueron prácticamente prohibidos y fulminados, ¿vale? Y este tipo de pintores se tuvieron que tirar y fueron literalmente arrasados de la cultura alemana. Y eso, evidentemente, fijaros, quedó reflejado en los libros, ¿vale? Fijaros que una cuestión política de este tipo, el ascenso de un partido político, la censura de ese partido político, queda reflejada en la cultura y además la podemos medir con datos hiperobjetivos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Veis que después termina la guerra y
ese autor otra vez a recuperarse donde tiene que estar. Y bueno, actualmente pues ya se cita muchísimo menos, ¿vale? Tuvo ya su pico de popularidad entre los 50 hasta los 70, hasta aquí el máximo lo tuvo en el 67 y después ya parece que ha perdido un poco de popularidad dentro de la historia del arte. Tenéis un ejemplo similar, censura y nazismo, pero aquí lo he puesto con un autor que me gusta mucho, que es Hermann Hesse, que sufrió prácticamente el mismo y se ve exactamente reflejado igual. No se ve reflejado tanto, ¿vale? Vais aquí, porque está muy alto y no lo veis tanto, pero fijaros, aquí llega la misma época, el 30, 31, empieza a caer para abajo, ¿vale? Y después de la Segunda Guerra Mundial empieza a popularidad. Fijaros, este autor también es interesante porque, fijaros, empieza a tener también un pico en 1980 y ahora tiene un pico brutal. Es un autor, fijaros, que se ha recuperado. Hay autores académicos que hacen así, papa, y se hunde como Archacal. Pero aquí vemos que, curiosamente, este autor no solo se ha mantenido a lo largo del tiempo, sino que se ha incrementado el estudio, la referencia, el libro de biblioteca académica de este. ¿Vale? Algo está pasando ahí. ¿Vale? Algo tiene que estar pasando ahí. Más o menos la explicación que encontramos por Hermann Hesse, porque evidentemente cuando hagáis este tipo de estudios tendréis que buscar algún tipo de explicación. ¿Vale? Es un autor muy recuperado por la parte del mundo de la espiritualidad y este tipo de temas. Y es un autor que está reeditado constantemente. Imagino que también estará integrado en muchísimos programas educativos y en institutos, en universidades, etc. Bueno, ahí he puesto muchísimas cosas que podéis ver, ¿vale? Y que podéis testear. Bueno, hemos visto, me interesa sobre todo que los que sois de historia, los que sois de ciencias sociales, oye, yo estoy investigando este tema y después luego ahora cuando lo vemos trapicheéis y se puedan ocurrir alguna idea interesante. Pero fijaros, los que sois del ámbito de la lingüística, traducción, interpretación, ahí es brutal porque fijaros, ahí se puede hacer una trazabilidad de cómo cambia y evoluciona el lenguaje a lo largo del tiempo con un detalle que es brutal, pero absolutamente brutal. Fijaros, esto que es interesante. He puesto esto, aquí tenemos el verbo vale, ¿vale? Y fijaros esto que chulo. Vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo aquí hasta aquí, vale. Ahí, fijaros, tenemos el verbo van y fijaros, este verbo era irregular, aquí lo tenemos, ¿vale? Y en un momento ese verbo se convirtió o empezó a convertirse en regular, ¿vale? Y gracias a esta herramienta podemos ver con exactitud en qué momento la gente empieza a utilizarlo como forma regular, ¿vale? Y en qué momento se utiliza más. No solo cuando comienza a utilizarse, sino además el momento en que empieza a utilizarse más, ¿vale? Es curioso, ¿no? Ahí podéis ver cómo evoluciona el lenguaje y el momento en que se producen los cambios lingüísticos. Esto es absolutamente brutal. Y que he puesto algunas cositas, por ejemplo, alguna cosa tonta para que lo entendáis. Podemos ver también, en este caso, ¿cuál es el término más utilizado o empleado? En este caso he puesto que es más empleado. Video game o computer game. Bueno, pues podemos ver cuál término es el más utilizado en un determinado contexto. Bueno, esta consulta es decir que está mal, ¿vale? Habría que ser un poquito mejor, pero bueno, lo que quiero es que os quedéis a nivel conceptual con lo que significa, ¿vale? Bueno, por ahí veis que tenéis muchos materiales. Bueno, dentro de digamos, de estas propuestas que os traigo, está la culturonomía. Veis que está muy bien delimitado la culturonomía y lo que es, ¿eh? Quiero que lo tengáis muy claro lo que es. Tenemos tenemos Google Book, tenemos millones de libros y esos libros se consultan hasta una herramienta que se llama Ngram y sobre todo lo hacemos para analizar tendencias y patrones. Tres características súper básicas, aparte después de todo lo que hay detrás de ciencia de datos, técnicas computacionales y todo este tipo de cuestiones. Os quiero enseñar ahora una perspectiva que a mí me gusta mucho y que es la cultural analítica, métricas analítica cultural, ¿vale? De hecho, tuvimos la oportunidad de su creador, que es Lemanovic, lo tuvimos aquí lo tenemos, a Manovich. Puede ser, para abrir las puertas que están por ahí trasteando. Disculpa que estamos aquí en el despacho. Mira, aquí tenemos perdón, que están ahí. Estamos en un curso. Ahí tenemos las métricas culturales, la analítica cultural, perdón, que este tiene
también un origen muy claro. Igual que el anterior, que la Culturonomy, la analítica cultural tiene un creador que es Manovi, este es el padre, como comentaba antes, lo tuvimos ocasión de invitar a un congreso que se llama en Granada, aunque estuvo online, ¿vale? Y este utiliza también un enfoque de carácter, claro, habéis visto, son todos enfoques interdisciplinares, computer science, humanidades digitales, todo este tipo de disciplinas, ¿vale? Otra técnica, utiliza métodos computacionales, evidentemente. Misma característica, analizar grandes volúmenes de información cultural. Fijaros, aquí es interesante porque aquí no tenemos la limitación técnica de Ingram, de la Culturonomy. No está pegado a una herramienta, por tanto, aquí se expande el análisis. Aquí pone analizar grandes volúmenes de información cultural. Aquí es que el ámbito es brutal, se amplía bastante, porque si tenemos muchísimos datos culturales, que te digo yo, tenemos los datos de toda la filmografía, todos los datos de todas las películas, de todas las películas españolas desde los años 20 hasta 2020, 100 años de películas españolas, tenemos todos los datos. Bueno, pues eso ya sería, tenemos el requisito de cumplir con los volúmenes de datos, es cultura, ya podemos hacer un poco de cultura no misma, ¿vale? Por eso pone aquí además que no solo implica antes, que estamos también hablando de libros, sino que aquí implica texto, vídeo, de todo, también todo lo que ocurre en las redes sociales, etcétera. Os podéis sospechar, no me voy a parar mucho aquí a esto, ¿eh? Fijaros, uso del Big Data cultural, metodologías computacionales, escala masiva, interdisciplinaridad, bueno, esos lugares comunes de todas estas disciplinas. Pero quiero que tengáis claro que esta perspectiva, ¿vale? Es muchísimo más amplia, abarca cualquier objeto cultural, ¿vale? Con el requisito de que tengamos un gran volumen de datos de ese objeto cultural y además abarca diferentes tipologías, como he indicado aquí. O he querido también aquí dar algunos enlaces para ilustrar esto. El ámbito de la cultura, de la métrica, de la analítica cultural es bastante amplio. Los proyectos son bastante diversos. Este quizás sea el proyecto más famoso, que también lo hizo Lemmanovich, y lo que hacía era analizar los selfies en diferentes ciudades. ¿Vale? O sea, los selfies que se hace la gente y analizaban esos selfies. Es muy interesante verlo y es bastante ilustrativo de lo que es de la cultura, ¿no? Veis aquí que la gente se echa selfies y, bueno, van analizando, bueno, la pose, las características, si tienen los ojos abiertos, cerrados, cómo ponen la boca, cómo ponen los ojos, etcétera. ¿Vale? Hace ese análisis cuantitativo. Vamos a ver alguno, a ver si tenía yo por aquí. A ver. Aquí. Bueno, aquí podéis, vamos a ver, aquí. Ahora era. Aquí lo tenéis, estaba el enlace equivocado, aquí lo tenéis. Podéis verlo por ciudades, ¿vale? Podéis verlo por todo tipo de... Vamos a ver, mira, aquí le damos a Berlín, Moscú. Bueno, ir navegando porque veréis que para cada ciudad después sacan un perfil y podemos hacer todo tipo de filtros y de análisis, ¿vale? Esta es la página principal y el enlace que tenemos aquí te lleva a este explorador. Te lleva a un explorador donde puedes ir navegando también. Bueno, pues ahora aquí le damos aquí y te busca, quiero que tenga los ojos abiertos, ¿veis? Y te saca todos selfies con ojos abiertos, etcétera. Después también te saca los rasgos por ciudades, en fin, dale un ojo porque un poco en esto lo que consiste el Culturonomy. Ves que esto ya es muchísimo más singular, son herramientas o recopilaciones de datos que se hacen en proceso, que se hacen ad hoc, que se recopilan normalmente con un fin muy específico. Las plataformas también se las hacen singulares porque también están hechas para analizar esos datos que hemos descargado. O he puesto aquí algún proyecto, un proyectito más, ¿vale? Bueno, esta es una aproximación. Y después un poco esta es la aproximación que estamos trabajando desde la Universidad de Granada, que un poco lo que hacemos es integrar todas las posturas anteriores y vamos a intentar un poco hacer una culturometría crítica. Es decir, no solo quedarnos en lo que ocurre en los datos, sino analizar qué es lo que hay detrás de los datos, sobre todo desde un punto de vista ideológico. ¿Vale? Vamos a utilizar técnicas cuantitativas o integrar diferentes disciplinas cuantitativas como la informetría, la que hemos visto, analítica cultural, Culturonomy, pero como os digo,
no quedarnos solo meramente en mostrar, en señalar, en indicar datos, sino plantearnos quiénes son los productores de los datos, cuáles son las ideologías de la gente que está detrás de las plataformas, cuáles son los sesgos que tienen, cuáles son qué te digo yo, las discriminaciones o los problemas que generan las diferentes plataformas, en fin. Es importante aquí, bueno, aquí, como sabéis, todas las teorías críticas estas nacen de aquella escuela de Frankfurt, ¿vale? De todas aquellas pensadoras como Adorno, Walter Benjamin, Habermas y todo esto, ¿vale? Que ya sabéis que crean un nuevo marxismo donde intenta ver la cultura también como una herramienta de dominación y que por tanto había que un poco desentrañar qué era lo que llevaba la dominación o qué estaba detrás de esa dominación. Y en vez de centrarse en la economía, sabéis que yo centraba en la parte, en el análisis de la cultura. La escuela de Frankfurt sigue un poco también Foucault, como dice Bardina. La escuela de Frankfurt sigue vigente. Últimamente ha salido ahora también la teoría crítica de la inteligencia artificial, que podéis leer. ¿Dónde era? No me acuerdo la editorial que era, pero de Daniel Inarti, que lo podéis comprar, que ya ha sido el primer ensayo, ¿vale? Y, o sea, que se sigue aplicando a este tipo de cuestiones y también tiene conceptos interesantes como el concepto de Adorno de las industrias culturales o el Distant Reading de Moretti, en fin. Tenemos ahí unos conceptos que estamos intentando extrapolar a esto. No me quiero detener mucho en esto, pronto vamos a publicar alguna cosita y un marco un esquema conceptual un poquito más claro, pero bueno, también quería marcar un poquito ese territorio para que lo tengáis en cuenta. Lo importante que es cuando trabajamos con datos, es importante, está bien trabajar con datos, está bien mostrar tendencias, está bien mostrar patrones, está estupendo utilizar millones de datos y ver esas visualizaciones magníficas, pero realmente si no ejercemos o no hacemos un proceso reflexivo para ver qué hay detrás de los datos, quiénes son los creadores, de qué plataforma lo he descargado, ¿vale? No sirven prácticamente o se queda bastante, sí, digamos que se queda un análisis bastante ramplón, ¿vale? Es fundamental, como dice aquí Ru, que hagamos este tipo de análisis. En principio, nosotros lo que hacemos es, evidentemente, montar equipos interdisciplinares y nosotros, como expertos en esta parte de ciencia de datos, sabes que trabajamos mucho este tipo de cuestiones, pues bueno, lo que hacemos es trabajar esa parte y nos juntamos con gente de humanidades, de literatura, que son los que son capaces de desentrañar qué está ocurriendo detrás de esos datos, ¿vale? Bueno, aquí hicimos un primer ensayo en este que se llama Big Borges, ¿vale? Que lo que hacíamos era analizar un autor clásico como Borges. Aquí descargamos, creo que eran 250.000 tweets de Twitter y analizamos un poco qué percepción había en Twitter de este escritor. Este trabajo lo podéis descargar, está en acceso abierto, ¿vale? Y una perspectiva, uno de los primeros trabajos que hice con mi compañera Ana Gallego, que es con la que estamos articulando esta teoría, ¿vale? Bueno, este está bien que lo leáis y me gustaría sobre todo que la gente que sois de humanidades, ¿vale? Lo leyerais y veréis un poco un ejemplo. Vamos a poner aquí una cosita que se vea algo más guapo. Aquí bajamos. Ahí no veis que como es de humanidad aquí, Bueno, eso lo leéis, pero quiero que veáis, por ejemplo, aquí lo tenemos. Bueno, veis aquí 200.000 tweets descargamos de Borges. Pero como os comentaba, que me pierdo el hilo, en los que soy de humanidades quiero que veáis que se puede hacer humanidades también con números, ¿vale? Y que hay otras formas de analizar, ¿vale? La cultura, que no solo sea estas perspectivas tan intelectuales, sino que se pueden combinar las dos, ¿vale? Bueno, aquí veis lo que hicimos, bueno, analizar, vimos aquí, este está interesante, en qué idioma está siendo citado Borges en Twitter, cuándo se producen los picos en Twitter de Borges, que bueno, evidentemente veis que la efeméride de nacimiento, de la muerte, el día del libro, pero se pueden ver muchísimas cosas, ¿vale? Mira, esto es una cosa muy chula, porque cuando estamos ahora haciendo un análisis, nos estamos dando cuenta que el Borges que se apareció representado en Twitter o se mencionó muchísimo porque Borges tenía una colección de frases gigantescas. A él le gustaban mucho las frases,
¿vale? Y nos damos cuenta que, fijaros, casi la mitad de los tweets eran frases de Borges. Hicimos un análisis de esas frases y sacamos un ranking de las frases más tuiteadas. Esto es interesante, porque claro, podemos pensar que cuando uno ve Borges y se ve los datos, estos, dice, hostia, qué bien, Borges, cuántos tweets, una maravilla. Pero realmente la gente no habla de los libros de Borges. Realmente la gente no está discutiendo sobre Borges, la gente lo que está compartiendo son frases de Borges. Y es probablemente la gente que comparte esas frases de Borges ni sepa quién es Borges, ¿vale? Ni haya leído un libro de Borges en su vida. Por tanto, el Borges que hay en Internet sería un Borges totalmente diferente al que podemos entender los que vamos a la librería y compramos libros de Borges. Totalmente diferente. Para él es pues, como otra persona que va diciendo frases, ¿vale? Bueno, eso es súper interesante. Bueno, hemos sacado todas esas frases, las sacamos, pero bueno, fijaros cómo cambia. Y bueno, ahí no quiero tampoco, lo tenéis para leerlo, ¿vale? Lo podéis leer. Bueno, aquí sacamos también con qué icono aparece, con qué hashtag, y fijaros, también, esto es muy interesante, fijaros, esta era la foto más retuiteada de Borges en Twitter. ¿Vale? Y veis que aparece ahí con esa, sabéis que Borges se quedó ciego y bueno, cultivaba un poco esa imagen de visionario, de, de persona iluminada. Y bueno, veis que aquí como aparece o la gente lo reconoce en esa parte. Y aparece aquí el Borges chiste este, ¿vale? Aparece ahí Borges meando. Era una de las fotos que más se retuitea. Bueno, pero bueno, fijaros cómo una persona que se dedica a la literatura, como el filtro de internet nos manda la imagen de frases, el Borges visionario y el Borges meando, es lo que ve, lo que más contenido se comparte sobre Borges. Bueno, ahí lo veis, hicimos varios análisis después de comunidades y podéis verlo con tranquilidad y leerlo. Vamos a pasar, mirad, bueno, lo dicho, os quería enseñar un poco, sin mucha ambición, y estas tres perspectivas, porque quiero que tengáis claro que los que dedicamos a humanidades sociales podéis utilizar métodos cuantitativos, pero detrás de esos métodos, por favor, utilizad algún tipo de teoría o marco teórico que ayude a interpretarlo y que le dé un poco de solidez a vuestro estudio, que da algunas herramientas que podéis ver. Sobre todo la cultura es bastante limitada, pero la Emanovic tiene también bastante componente teórico y os puede ayudar a darle esa patina teórica a vuestros trabajos y después toda la parte de la teoría crítica que se elaboran a partir de las teorías críticas de la Escuela de Frankfurt también la podéis utilizar como un marco magnífico de análisis, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poquito en grano, vamos. Oye, Wences, ¿tú qué te queda para incorporarte? Vale, estáis aquí hablando con Wences, que está en otra reunión el tío. Y como ha explicado Wikipedia, yo voy a empezar, voy a explicar aquí en gran, aquí tenéis, esto no lo voy a explicar, esto se lo explico a mis nenas cuando tenemos un poquito más de tiempo, pero bueno, aquí, mira, bueno, me salta bastante, ahora vemos alguna cosa porque quiero que veamos un poco la herramienta y quiero que veáis la potencia que tiene esa herramienta y sobre todo quiero que veáis cómo se puede consultar y cómo podéis trabajar con ella, pero antes me gusta mucho conceptos básicos. Se llama Engram, ¿vale? A mí me gusta poner esto para explicar que un engram. Un engram, como pone aquí la vamos a poner, es una secuencia de n ítems. Una secuencia de n ítems, es decir, un número determinado de ítems. Normalmente un engram, fijaos, aquí tenemos, los engrams pueden ser, aquí tenemos la n, si tenemos una secuencia de un ítem, es un gram, es un unigram. Mirad, this is a sentence, this is a y sentence son unigramas. 1, 1, 1. Si tenemos dos this is, son bigramas. Is a, bigrama. A sentence, bigrama, ¿vale? Y si tenemos tres this is a, tenemos un trigrama. Esto es fundamental porque esta es la base que después se va a utilizar esta es la base del procesamiento de lenguaje natural y la que se va a utilizar muchísimo en todas las técnicas de predicción del lenguaje y sobre todo en la inteligencia artificial. Lo que hace la máquina es agrupar de esta manera, pero fijaos, sobre todo lo que hace la máquina, quiero que entendáis ahora, estamos dentro de Engram, estamos dentro de la parte de la cultura Nomi y quiero que entendáis muy bien. Lo que hace
Google Book es coger millones de libros, lo indesa y palabra a palabra va etiquetando cada una de las palabras, ¿vale? Y como la etiqueta, pues mirad, aquí tenéis un poco lo que se hace en este procesamiento de lenguaje. Fijaos, tenemos aquí una frase. John has short black hair, ¿vale? Y lo que hace la máquina se lo encuentra. Imaginaos, hace la máquina. Me he encontrado una frase. Aquí comienza la frase. Pa, y la etiqueta. Aquí termina la frase. Pa, y etiqueta. Por tanto, tiene comienzo y finales. ¿Vale? Esto, fijaros, todo esto que estáis viendo aquí es el corazón de la IA. Por eso la IA no entiende, porque tienen todos los discursos etiquetados. Vale, define la frase y además, fijaros aquí, dice, bueno, John, y te coge la máquina y dice, John es un nombre, has un verbo, short un adjetivo, bla un adjetivo, head otro nombre, ¿vale? Y va a cada palabra, le pone la función que tiene la frase, por tanto, tiene todas las palabras etiquetadas de la función que tiene y además la jerarquía que tiene dentro de esta frase. Por ejemplo, aquí vemos que her es nombre y que dependen de ella dos adjetivos, short y black, ¿vale? Por tanto, tiene también todas las palabras. Veis que también tenemos todas las palabras que van alrededor de cada una de las palabras etiquetadas y con las relaciones jerárquicas. Bueno, ahí veis un poquito. Gracias a esto, ¿vale? Pues todos los textos están perfectamente etiquetados. Y gracias a esto, lo que quiero que comprendáis, mirad todas estas etiquetas, vais a comprender ahora cómo se consulta en GRAN de manera experta, ¿vale? Bueno, aquí veis RAW en GRAN. Aquí lo tenéis en GRAN, anotado en GRAN, y por eso se llama en GRAN Viewer. ¿Veis? John es la... Mira, esto que interesante. ¿Veis? Aquí nos dice, John empieza la frase. John es un nombre. John, aquí, her, tiene una dependencia con short, ¿vale? Her tiene una dependencia con short y short es un adjetivo, ¿vale? Veis como todo está perfectamente etiquetado. Os he puesto aquí, hay una fuente, este me gusta mucho, ¿vale? Aquí en esta fuente podéis encontrar mucha información técnica de lo que hace este Ngram Viewer. Bueno, esto es fantástico. Con esto ya voy a comprender. Mirad, vamos a ver ya a manejar. Os voy a enseñar a saltar todo esto porque lo vamos a ver que lo veis aquí. Aquí, perfecto. Aquí. Vamos a quedarnos aquí en la wildcard. Si estáis delante del ordenador, lo vais haciendo y replicando en Ngram Viewer. ¿Vale? Aquí, ¿qué nos encontramos? Mirad, estos son Google, o sea, donde Google a usted no se complica la vida. Vamos a buscar, yo qué sé, mira, vamos a buscar cualquier término. Vamos a buscar, por ejemplo, Albert Camus, el escritor, book, ¿vale? Camus, el escritor francés, ¿vale? El existencialista, ahí lo veis, esto está mal, vamos a ver, vamos a ponerlo desde 2000. 2000 no, a poner de 1940 hasta los 30. Ahí tenéis, ¿vale? Ahí tenéis, a poner aquí 1950, mejor, ahí. Bueno, ahí veis que lo que estamos aquí. Ahí. ¿Veis? Lo que estamos viendo es la popularidad de este escritor, que como sabéis, alcanza su máximo aquí en los 50, después se suicidó bastante joven y bueno, y pierde un poquito de popularidad. Bueno, ya sabéis que este estaba con Sartre siempre ahí en la guerra con los comunistas, estas cosas. Bueno, pero fijaros, muy interesante. Normalmente un escritor empieza a ganar popularidad, gana su tope máximo de popularidad, se mantiene el tío ahí a tope y gana popularidad. Normalmente esto se debe, como siempre, tiene alguna explicación, tendrá una explicación de carácter político, ¿vale? Pero bueno, cae, pero fijaros qué interesante, es una persona que se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo, ¿eh? Fijaros, se mantiene estable a lo largo del tiempo, o sea, con una persona que sigue siendo estudiada, ¿vale? Mirad, pongo Camus, pongo comita y a poner Sartre, ¿no? Ahí, Sartre, ¿vale? Cuando quiero añadir otra persona, pongo coma. Pacatá. ¿Vale? Fijaros ahí. Ahí está pasando también algo. Vamos a poner, hemos enfocado más desde 1970, a ver qué está pasando con estas personas. ¿Vale? Ahí veis un poco que... Sí,
Mira, esto está bien. Bueno, ahí habéis visto cómo se incluyen las palabras, pero esto está bien. Bueno, aquí para el problema. Los nombres propios en gran, o sea, las palabras las entiendes. Si está en minúscula, te busca exclusivamente en minúscula. Si está en mayúscula, en mayúscula. O sea, así una búsqueda exacta. Para evitar o para que busque de manera indistinta mayúscula o minúscula, tenemos que darle aquí. Case insensitive lo tenéis que utilizar, sobre todo si trabajas con nombres de ciudades, nombres de personas, títulos exactos, ¿vale? Para que te agrupe tanto las mayúsculas como las minúsculas. Le damos, hostia, aquí ha cambiado. Aquí está el Sartre que empieza con S minúscula y el Sartre que empieza con S mayúscula, ¿vale? Pero es que quiero que seamos conscientes. Cuando trabajamos con nombres, siempre le ponemos aquí. ¿Por qué dice all? Porque se refiere a todas las palabras cuando están en mayúsculas y cuando están en minúsculas. Ser conscientes. Nombre, le doy que sea insensitivo a las mayúsculas y minúsculas, que es lo que significa eso. Pero fijaros, cuidado, tío, cuidado con esta herramienta, cuidadín, cuidadín, ¿vale? Ahí. Bueno, aquí tenemos dos cuestiones más interesantes. Aquí habéis visto ya, periodo cronológico, no tiene mayor comentario. El cuerpo, el cuerpo brutal, ¿vale? Tenéis que saber qué cuerpo vais a consultar. Normalmente, los que estáis y vais a consultar en inglés, tenemos el English, todo ámbito anglosajón, American, American, English, parte americana, British English, English Fiction. En inglés tenéis varios muy chulos, ¿no? Y después tenéis francés, alemán, italiano y español. Casi todas las lenguas están bien representadas. ¿Veis? Aquí estoy analizando Camille Sartre, lo que nos indica las bibliotecas es recordar, en este caso del ámbito anglosajón. Pero fijaros, voy a darle aquí al bicho ahora, es decir, ¿qué pasa con estos tíos aquí en España? Bueno, ahí están más igualadillos, ¿eh? Están más igualados. Oye, ¿y qué pasa en Francia? Pues mira, un poquito, fijaros. Habéis visto que es interesante porque parece que hay en Italia tendencias diferentes, ¿veis? Cada país tiene su tendencia. Y en Rusia, pues, bueno, hay, ¿vale? Cada país diferente. Veis cómo todos los escritores tienen diferentes influencias, o percibidos de manera diferente, o estudiados de manera diferente, o referenciados de manera diferente, o citados de manera diferente en esta obra. Seguimos con la interfaz. Vamos a quedarnos aquí con el España, aquí. Sartre, Camus, la vamos a dar aquí. Vale. Smoothing. Pues esto es una tontería como un piano. Lo que hace, pues te pone suavecita la línea, ¿vale? Es lo que significa. No tiene tampoco mayor problema. ¿Qué más elementos tenemos? Caja de búsquedas, separamos palabras por coma, todos estos elementos, ¿vale? Y aquí tenemos el porcentaje de libros los que aparece. Evidentemente son porcentajes muy chiquitos, ¿vale? Con las frecuencias sobre las frecuencias totales, no tiene mayor problema. Línea cronológica y listo. Y bueno, esto no tiene nada. He visto que esto es súper fácil de consultar. Me gusta una cosa, porque claro, dices, vale, esto te da el dato, pero tú me estás contando, Dani, la película de tienes que mirar qué hay detrás del dato, la ideología de los que crean los datos, qué está ocurriendo. Me gusta esto, porque fijaros, aquí podemos ver las fuentes exactas de las cuales han extraído cada una de las referencias o de las citas a Camilo, de las veces que aparece Camilo en los libros. Es decir, si yo veo aquí, pues, no se ve nada, pero digo, voy a ver cuáles han sido los últimos libros donde aparece referenciado Camille según Engram. Le doy aquí, 2013-2012, y brutal. ¡Bah! Aquí podemos ir viendo quiénes, que esto se abre un campo de análisis muy bueno, que podremos ver quiénes son las editoriales, quiénes son los libros, quiénes son los autores, escuelas, de todo, ¿vale? Y además lo tenemos aquí en abierto. Y fijaros, si pinchamos, podríamos ir hasta, vamos a ver qué pasa aquí, podríamos hasta el texto original que cita, ¿vale? Podemos ir hasta el texto del libro. Vamos a ver aquí, ahí lo tenéis, ¿vale? Podemos bajar hasta el libro. Y evidentemente, mirad, aquí tenemos que alberca. ¿Veis aquí abajo? Aquí está la búsqueda que ha hecho Camille 25 veces. Tío, que está en la leche. ¿Vale? Podemos ir navegando y viendo exactamente aquí donde aparece. Vamos a ver si hay un librillo más chulo que está un poco cutre, la verdad. ¿Vale? Vamos a ver el teatro de Camille, Google Book. Vamos a ver este. Taratata, aquí. Vale, ahí lo tenéis. Aquí, ¿vale? Bueno, podéis viendo
Lo que pasa, fijaros que tenéis el problema este, que muchos de los libros tienen derechos de autor y nos limitan. ¿Vale? A lo mejor a veces no voy a poder traerle. Esto sí es una limitación interesante. ¿Veis que pone? Ha alcanzado el límite de visualizaciones. No, bueno, no pasa nada. Pero bueno, habéis visto, quiero que comprendáis un poco que, y eso mola mucho, te da los datos, pero también te da la opción de reconstruir lo que ocurre detrás de esos datos. Very important. Y después, unas cositas más. Habéis visto que todo este etiquetado lo podemos aprovechar para consultar. Recordad, los etiquetados estos los podemos aprovechar para consultar. Y mirad, aquí os he puesto, dar un vistazo, no da tiempo, veis que me enrollo, me hubiera gustado ver un poquito más de detenimiento y le quiero dar la palabra a Wences, pero hay, igual que todo tipo de interfaz de consulta, podemos utilizar operadores y diferentes herramientas que nos permitan consultar la base de datos de una manera muchísimo más precisa. Voy a poner y voy a hacer un barrido rápido. Tengo aquí los ejemplos preparados. Por ejemplo, tenéis wildcard, ¿vale? Por ejemplo, si pongo un asterisco, sí, las diapositivas, ahora te las pongo, Baldina. Cuando estemos hablando, te las pongo por ahí. Mira, pongo un asterisco y, por ejemplo, igualdad, busco igualdad, asterisco, veis la consulta, la vemos, me aparecen todas las palabras que aparecen junto a igualdad. ¿Veis? He consultado aquí arriba, igualdad, asterisco. Perfecto, y mira, me aparece igualdad formal, real, jurídica, social, compleja. Podemos ver con qué palabra aparece más frecuente en otras. Fijaros que esto veis, pues ahora entendéis por qué las máquinas son capaces de predecir, porque ChatGPT puede entender lenguaje, replicar discursos, porque tienen toda la información estadística de cuándo aparece una palabra, con qué palabra aparece, en qué posición aparece, qué hace, en fin. Bueno, vais ahí bien rápido, ¿eh? Y ya, inflexión mola mucho, ¿vale? Corto la palabra y me busca todas las variaciones de la palabra. Si busco, por ejemplo, RAM y pongo RAM / inflexión, para aparecer RAM, running, RAM. Veis que estos parámetros le dan más riqueza a la hora de consultar. Son chulísimos. Bueno, después tenemos operadores. Mirad esto que chulo. Os dije etiqueta, yo puedo buscar, vamos a ver. Mirad, como sabemos que en gran etiqueta, yo puedo buscar play como verbo o play como nombre. Play como verbo y play como nombre. ¿Vale? O sea, que podemos buscar exactamente la palabra según la función que tenga en los textos. O por aquí también tenemos, esto está muy chulo, ¿vale? Podemos hacer operaciones aritméticas. Es decir, podemos sumar varios términos, podemos restarlos, podemos dividirlos. Esto está estupendo. ¿Veis, por ejemplo, que aquí he buscado Walmart, iPod y Spotify en una sola búsqueda? ¿Veis? 3 tecnologías, ¿no? de escucha, para escuchar música, tenéis la he sumado aquí, ¿vale? Y puedo ver cuánto pesa ahí, por ejemplo, el iPod, ¿vale? Pongo aquí, taca, taca, ¿vale? Y veis ahí, que está chulísimo, podemos ver el conjunto y la parte del conjunto. Bueno, eso darle un vistazo, hay muchísimas, las operadoras de dependencia, para ver si son adjetivos, qué palabra depende de una de otra. Y os he dejado ahí algunos recursos y mira, aquí tenemos ya la Wikipedia. Ha sido una cosa muy rápida, muy acelerada, pero bueno, yo creo que ya tenéis por lo menos esa semillita para que os pique la curiosidad, para que investiguéis esta herramienta, para que experimentéis con ella. Hemos dado los conceptos básicos, hemos visto Culturonomy y ahora quiero que con Wences, ¿te compartes pantalla? Sí, espérate un momento. Quiero que comprendáis muy bien ahora que lo que va a explicar Wences sobre todo es la parte de métricas culturales. Es decir, la Wikipedia es una plataforma cultural, digamos, un constructo cultural o un producto cultural o que habla de la cultura, ¿vale? Y además gestiona millones de datos. Por tanto, se adapta a la definición de analítica cultural, ¿vale? Nosotros hemos hecho con esto analítica de cultura, porque cuando hemos hecho análisis de Wikipedia, nunca hemos hecho un análisis crítico, ¿verdad, Wences? Entonces, no os quedó en esa parte,
más superficial, ¿vale? Y ahora por eso te decía que queríamos integrarlo con estas teorías filosóficas y sociológicas de la escuela de Frankfurt, al menos utilizar algunos de sus conceptos. Bueno, te dejo con la Wikipedia para que lo pongas como ejemplo. ¿Sí? Sí. Apago el micro. Perfecto. Pues nada, continúo yo entonces justamente por aquí con este caso un poquito práctico aplicado de dónde podemos tener nuestras métricas. Nosotros, como ya ha dicho Dani, nos interesa bastante, bueno, nos lleva interesando bastante la Wikipedia, ya hemos trabajado muchísimo con ella y os puedo adelantar que después de mucha investigación, muchos años trabajando con la Wikipedia, no sabemos todavía prácticamente nada de la Wikipedia. Esto lo digo porque la Wikipedia al final, como es un entorno social, colaborativo, hay muchísima gente, hay muchísimas indicaciones, muchísimos proyectos, hay muchísimos reductos que tiene la Wikipedia a los cuales todavía no tenemos ni siquiera conocimiento. ¿Vale? Entonces es una plataforma muy interesante porque al final está tan abierta y tan difuminada y todo tan disperso que las posibilidades que realmente son infinitas y a nada que empieza a rascar, pues empieza a ver cosas que son bastante interesantes. Nosotros, cuando llevamos ya un tiempo trabajando con la Wikipedia, hicimos este trabajo, ¿vale? Que pongo aquí como un poquito de ejemplo, en el cual lo que más me interesa a mí fue un ejercicio que hicimos nosotros con este trabajo para resumir, bueno, para empezar, para describir y definir qué es un artículo de Wikipedia, ¿vale? Aquí estáis viendo una comparativa que hacemos con artículos científicos, porque nosotros en nuestro campo lo que llevamos tiempo viendo era que se hace una comparativa entre un artículo científico o un recurso académico cualquiera, un capítulo, un libro, un artículo y un artículo de Wikipedia. Pero no había ninguna base teórica, ningún fundamento para ello, ni había nadie establecido una base de cuáles son las similitudes y diferencias que tienen pues, esos dos recursos bueno, pues, multimedia al fin y al cabo, porque incluso los artículos ya son algo que prácticamente multimedia. Pero al final lo que hicimos aquí nosotros fue comparar esos dos, definir qué era la Wikipedia, establecer una serie de características o de identificar las características básicas que tiene el artículo de Wikipedia y cuál es su entorno. Aquí vais a encontrar pues, una presentación bastante exhaustiva de cómo funciona la Wikipedia, los diferentes actores involucrados, cómo se construyen las páginas y cuáles son las diferentes formas de trabajar en la Wikipedia, las características, peculiaridades, etcétera, etcétera. Y en última instancia, lo que hicimos, que es bueno, todas las cosas son al final relevantes, pero lo que posiblemente sea más relevante para este caso, para la parte de las métricas culturales, tiene que ver con esta identificación o esta propuesta básica, si llego aquí, ¿vale? Parece un artículo muy sesudo, pero en absoluto una cosa bastante sencillita y bastante amena, sobre todo porque todo el mundo conoce Wikipedia y fácilmente vais a empezar a identificar cuestiones de esta enciclopedia que seguro que no conocéis, pero al final, y en relación con esto, lo que hicimos fue proponer un listado de métricas muy sencillo. Ya digo, la Wikipedia tiene 200 recovecos y un montón de cosas que todavía ni nosotros ni otra gente ha explorado, pero lo básico, lo sencillo, lo que fácilmente todo el mundo va a ser capaz de identificar y sacarle un provecho son, por ejemplo, estas métricas que estáis viendo aquí. Y si os parece, vamos a ir viéndolas de forma un poquito práctica, ¿vale? Ya digo, por si os interesa el tema y queréis pues, poner al día con las capacidades que tiene Wikipedia para todo ello, aquí lo tenéis. Antes de esto, también me habría gustado explicar un poco, que ahora me estoy dando cuenta de este fallo, el interés que también suscita la Wikipedia, que como yo estaba en una reunión, no sé si Dani lo ha estado explicando previamente, pero la Wikipedia al final es una plataforma que para nosotros es muy interesante, sobre todo en comparación con otros medios sociales, como por ejemplo Twitter, o Facebook, o LinkedIn, o cualquier otra red social. Wikipedia es súper interesante porque al final nosotros en cuanto hacemos una búsqueda en la web, vamos a Google, vamos a Bing, vamos a cualquier sitio, hacemos una búsqueda, el primer resultado que nos aparece, sí o sí, va a ser la Wikipedia. Ya podrá aparecer más chiquitito, sacar los datos de ahí y generarnos la inteligencia artificial algún tipo de información, pero nuestra primera toma de contacto para cualquier búsqueda va a ser la Wikipedia. Y es una plataforma que yo, mi abuela, mi pareja, mi amigo van a utilizar. No tenemos ni que tener cuenta creada, no tenemos casi ni que conocer la plataforma. Es una cosa que de forma indirecta o directa casi todo el mundo está consumiendo de una u otra forma. Entonces es una plataforma que a nivel social es súper interesante porque está captando la atención, te digo, de forma directa o indirecta de un montón de gente y todo eso al final se traduce en métricas que sirven un poquito pues, para poner el termómetro en cuestiones sociales de forma muy sencilla. Ahora pondré ejemplos muy interesantes, pero por ejemplo,
Para que hagáis una idea, desde el ámbito de la biomedicina, la Wikipedia se ha mostrado interesante como una herramienta predictiva de epidemias o de enfermedades infecciosas. Porque al final lo que va detectando la Wikipedia, bueno, la gente que investiga a través de la Wikipedia, es que hay un repunte de visitas alrededor de una sintomatología o alrededor de una enfermedad y que eso pues cuadra bastante, por lo mejor, por ejemplo, con la gripe o con el COVID. Ahora iremos viendo cómo podemos tener esas métricas, pero que os quede clara la idea de que al final la Wikipedia, con independencia de el interés, el tipo de usuario, como son tantísimos los usuarios que acceden de todas las características posibles, pues ofrece una representación bastante cercana o bastante fiel a lo que podría ser el interés de la sociedad. Entonces, fijaros, yo aquí tengo un ejemplo, a mí no me gusta utilizar mucho el ejemplo de Oasis, pero tengo un ejemplo que estoy probando así con diferentes temas para ver el interés que puede tener o tener diferentes métricas. Y fijaros aquí una cosa muy interesante. Nosotros con Wikipedia, bueno, ya imagino todo el mundo conoce la Wikipedia, ¿no? Aquí una cosa importante, hay diferentes Wikipedia. Por ejemplo, yo ahora me estoy consultando la Wikipedia en español, pero fijaros, este artículo está presente en 70 idiomas y hay hasta más de 300 ediciones lingüísticas. La Wikipedia también, como nota que pongo ahora de advertencia, no está organizada por regiones geográficas, está organizada por regiones lingüísticas. De hecho, es súper interesante porque estas regiones lingüísticas son las que al final sus comunidades demandan la Wikipedia y sus comunidades generan los contenidos y estructuran todo de acuerdo a las normas que ellos establezcan. Hay unos 5 principios que son inamovibles y básicos para todas las Wikipedia. Al final, básicamente, esto es una enciclopedia, esto solo tiene cabida como una plataforma social y colaborativa, con cosas muy básicas, pero aparte de eso, una Wikipedia de un idioma puede cambiar completamente respecto a otra. Fijaros aquí, si cambiamos la Wikipedia en catalán, es que incluso el logo y el título de la Wikipedia se modifica y si vamos a la página de entrada vamos a encontrar diferencias llamativas con respecto a la Wikipedia. Es la propia comunidad la que organiza los contenidos y las comunidades son lingüísticas. Esto al final pues también es una cosa bastante interesante porque os permite identificar pues cómo se aprecia, qué interés despierta un tema en una zona determinada. Aquí, por ejemplo, con el catalán es muy sencillo. El catalán pues se habla en una región muy concreta y muy precisa de España, pero a lo mejor si hablamos de inglés, hablamos de francés, hablamos de español, ese análisis es un poquito más disperso. Evidentemente, si hablamos de español, la cosa se vuelve muy compleja. No podemos atribuir que hay un interés en España de un tema porque estamos incluyendo toda la comunidad de América y de más partes del mundo que son hispanohablantes y le interesan esos contenidos. Pero fijaros, tenemos este artículo. Este artículo ya de por sí nos está dando información. La propia longitud que tiene el artículo, el cómo está enlazado, que son esos enlaces azules, todo ese tipo de información nos transmite datos que podemos utilizar como métricas para medir el impacto o la relevancia de ese artículo. En este caso, por ejemplo, cómo de desarrollado está el artículo. Pero es que luego tenemos otra serie de cuestiones que son súper interesantes. No sé si lo conocéis, voy a ponerlo en español para identificarlo bien. Pero fijaros, no sé si alguna vez visto la parte del historial, pero todos los cambios que tiene la Wikipedia, tanto cambios como retrocesos, como modificaciones mínimas que ha hecho el usuario, son completamente transparentes y están disponibles en la página de Wikipedia y pueden rastrearse. Es también otro tipo de indicador. ¿Cuántas veces se ha editado este artículo? ¿Cuáles son los usuarios más activos? ¿Cuál es la información que podemos sacar de aquí? Y no solo eso, es que también, y esto sí es más desconocido, los artículos tienen discusiones. No sé si lo has visto alguna vez, pero normalmente los artículos cuando se crean, pues al momento que algún usuario esté interesado, puede crear esa página de discusión en la que la comunidad interactúa en torno a los contenidos. Puede ser que directamente algún usuario pues, cree una discusión y diga, como, al final como un foro, necesito que alguien, por favor, desarrolle la sección X de este artículo. Y el resto de la comunidad pues lo puede detectar ese mensaje y desarrollarlo. O directamente entrar en confrontaciones, que son las llamadas guerras de Wikipedia, en las que dos editores o más pues intentan desarrollar un contenido de una forma concreta y pues al final pues tienen confrontaciones, porque como esto es colaborativo y abierto, pues en el momento que una persona llega y indica que algo es de una forma, pues a lo mejor otra persona no lo considera tal y se producen esas discrepancias. ¿Vale? Entonces, pues la página de discusión también es muy interesante porque nos puede servir, por ejemplo, que es una de las cosas que nosotros hacíamos, como un indicador de los artículos más polémicos. Porque al final, si por ejemplo este artículo es muy sencillito, pero si entramos en un tema muy de actualidad, un tema muy político, un tema muy polarizado, nos vamos a encontrar una página de discusiones completamente brutal y visceral. ¿Vale? Entonces, fijaros, tenemos el propio desarrollo del artículo,
cuántas veces se ha editado el artículo, cuáles son las personas que lo están editando, las discusiones que pasan en el artículo y también tenemos las propias visitas que tiene el artículo. ¿Cuánta gente está a día de hoy visitando este artículo? ¿Cuánta gente está guardándose el artículo como favorito? Porque también, bueno, como favorito no, como para seguimiento, porque hay una opción aquí cuando os registráis en la que podéis marcar para seguimiento a los artículos y cuando otra persona hace una modificación os salta la alerta. Esto es lo que muchas veces permite que cuando alguien hace una modificación un poco por trolear o por molestar un poquito en Wikipedia, se modifica al instante porque ya le salta alerta a las 20, 50 o 200 personas que tengan ese artículo en seguimiento, lo ven y lo modifican ipso facto. Ahora bien, estoy diciendo, vale, aquí hay mucha información, hay muchísimos datos y muchísimas cosas más que evidentemente por tiempo no vamos a entrar en detalle, pero ¿cómo yo puedo todo eso operacionalizarlo y obtener esas métricas? Pues la propia plataforma, la propia Wikipedia, tiene su propia herramienta en las que podéis sacar información súper relevante de ella, a partir de un artículo o de un conjunto de artículos. Sin ir más lejos, fijaros, por si os interesa, Wikipedia tiene aquí, a ver si consigo, aquí está, tiene bases de datos que podéis descargaros. Todo esto es completamente abierto, no hay ningún tipo de requisito, control al respecto, pero tenéis mil y una formas de acceso a los datos de Wikipedia. Si os interesa o si conocéis la API, pues podéis acceder a través de la API. Si queréis mediante copias de seguridad, tenéis lo que serían las backups de Wikipedia disponibles. Por ejemplo, yo para el artículo que os comentaba antes me descargué la Wikipedia inglesa y eran pues en torno a unos 20, 50 gigas los diferentes datasets que me descargué, porque podéis descargar lo que son los usuarios, las páginas, los enlaces, los vínculos que hay entre las páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de puntos de acceso. Pero fijaros que también tenéis información de forma muy visual disponible para analizarla, por si a lo mejor no queréis meteros en tanto análisis de datos o a lo mejor pues tenéis menos soltura para trabajar con esos grandes volúmenes de datos. Podéis trabajar también mediante interfaces que tiene la propia plataforma, muy sencillita y muy intuitiva. Fijaros aquí, que ahora os la voy a copiar aquí en el chat, esta plataforma. Voy a dejarme un segundito que os lo pegue por aquí antes de que se me vaya olvidando. A ver, aquí. Uy, qué raro, no me aparece por aquí el chat. Ah, vale, aquí estaba escondidito. Ahí está. Ahí lo tenéis. Claro, aquí la Wikipedia, por ejemplo, la inglesa, ahora mismo son en torno a unos 6, casi 7 millones de artículos enciclopédicos, evidentemente artículos de todo tipo. Hay un porcentaje muy minoritario que son artículos muy desarrollados, porque además tiene su sistema de clasificación. Hay artículos que se van clasificando de acuerdo a unos criterios de calidad. Eso ya digo, eso es la inglesa, la española, por ejemplo, funciona diferente. Cada Wikipedia tiene sus directrices, pero hay un montón de información disponible. Aquí en esta página que os estaba enseñando, lo que podéis sacar son diferentes métricas a nivel de artículo o a nivel incluso de edición lingüística. Por ejemplo, aquí viene un análisis de las contribuciones de un artículo en concreto por parte de los usuarios. Pincháis aquí, seleccionáis la edición lingüística, yo por ejemplo he cogido la inglesa, y podéis ver los usuarios. Pues, bueno, claro, esto es para a nivel de usuario. Yo, por ejemplo, a ver, el mío creo que era así. Sí, mira, yo estoy aquí registrado, puedo ver toda mi información. Fijaros, son métricas a nivel de usuario. Como toda la información que hay en Wikipedia es 100% abierta, está completamente disponible para todos los usuarios, fijaros lo que estoy desplegando yo aquí, información de cuándo me registré, si estoy confirmado, cuántas modificaciones he hecho, diferentes estadísticas solo de mi usuario. Todo esto proporciona una cantidad de métricas que es, vamos, valiosísimo para cualquier persona que esté interesada en utilizar esos datos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, eso a nivel de usuario. La historia de la página. Vamos a coger, por ejemplo, la que hemos dicho antes, la de Oasis Band. Aquí manda. Que empiece a ver si puedo ponerlo ahora. 2009, vamos a poner, por ejemplo. Bueno, joder, lo estoy dando aquí. 2001, ahora. Desde 2001. Y aquí tenemos de esa página toda la estadística. Fijaros aquí todo lo que hay. Amplío un poquito para que lo veamos mejor.
Tenemos el identificador de la página, el Wikidata, que eso daría para otro curso, el total de ediciones que ha tenido, el número de editores. ¿Veis? Esas métricas que yo os comentaba antes las tenéis aquí disponibles. Las page views, que son las visitas que ha tenido la página, que de hecho, fijaros, las visitas son muy interesantes. De hecho, si pincháis aquí, os despliega el análisis de las visitas, que fijaros qué cosa más interesante. Esto es el histórico de las visitas. Voy a ponerlo aquí a nivel mensual, que es más sencillo. Voy a ponerle todo el periodo. Y fijaros porque ahora voy a ver aquí una cosa que dice, pero este pico ¿a qué se debe? Aquí. Fijaros, esta es la visita de la página de Basis desde 2015, que es cuando se habilitan las visitas para su descarga en esta plataforma. Antes están también disponibles, pero una cosa un poquito más complicada. Pero fijaros, estas son las visitas que mensualmente he recibido de la página de Wikipedia de Basis desde 2015. Y diréis, bueno, ¿y este pico a qué narices se debe? Pues súper sencillo. Fue cuando anunciaron que volvían y anunciaban su nueva gira para justamente este año. Todos estos picos que vais a ver luego por aquí, a lo mejor, por ejemplo, con Oasis, pues está solo un pico, porque evidentemente la banda creo que se separaron a principios de los 2010, 2009, ¿no, Dani? Por ahí se separaron, evidentemente, pues no ha tenido mayor interés, pero en cuanto anunciaron el regreso en 2024, ¡pum!, un pico. Fijaros en lo que decía antes, todo un termómetro social. Al final, la gente, pues cuando a lo mejor lo ve en redes sociales o se interesa por la banda o lo que sea, pues accede a internet, busca, lo primero que le sale es Wikipedia y todo eso se ve perfectamente reflejado. Y de hecho, cualquier otro fenómeno que vayáis a analizar que sea, pues, que pueda tener algún tipo de implicación social, se ve exactamente de la misma forma. Vais a encontrar los picos de actividad en los momentos más relevantes. De hecho, aquí, por ejemplo, ¿qué otra cosa puedo así buscar que pueda ser también los Juegos Olímpicos? Juegos Olímpicos. Fijaros, esto es desde 2015, aquí tiene un pico en agosto de 2016, un pico en julio de 2021 y otro pico Claro, pero yo me refiero, estos picos tienen también sentido porque son cuando se han celebrado los Juegos Olímpicos, que fueron en 2020, que se plazó un año. Claro, y en tema histórico es exactamente lo mismo. Guerra Civil Española. Fijaros, ya aquí el pico sí que tendría que ayudarme a alguien a explicarme por qué en febrero de 2020, justo en mitad del, del COVID, tiene aquí un pico de actividad el tema. Ah, no pudo ser cuando. No, porque no, aquí la verdad es que no sé si alguien tendrá por aquí alguna teoría, pero este pico tiene que tener algún sentido, al igual que, por ejemplo, este otro. No sé si a lo mejor por algún tema de memoria histórica, alguna ley que aprobasen o alguna cosita que lo pusiera completamente de actualidad, pues hace que ese pico esté ahí presente. Pero que tengáis muy en cuenta que todo ese tipo de actividad que aparece aquí reflejada, al final lo que está reflejando es la actividad de la gente. Y ojo, yo estoy analizando la Wikipedia española. Esto me está reflejando el interés de la comunidad hispanohablante en todo el mundo. Si yo ahora lo pongo, que de hecho vamos a probarlo, bueno, en inglés que va a cambiar un poco. A ver, voy a poner aquí que el proyecto es en inglés, Spanish, Civil War. Aquí lo tengo. Fijaros que aquí el pico está en 2017, o sea que a nivel internacional hubo algo ahí que desencadenó que la gente pues entrara en octubre de 2017 muchísimo en esta entrada. Todo eso tiene su explicación, tiene evidentemente un contexto que explica la lista y por eso es tan interesante la Wikipedia, porque refleja súper bien todo ese pico de actividades. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hicimos que estuvo muy interesante fue analizar el COVID. Eso lo hicimos para una entrada que tenemos en un blog. Y, por ejemplo, si tú buscas el COVID en inglés, pues uno de los primeros picos está en 2020, en febrero de 2020, fijaros, la actividad es pequeñita, pero cuando lo buscamos en español, esto varía. En español, fijaros, en febrero es un piquito bajo, en marzo es un piquito más alto y en abril tiene un pico más elevado, que fue cuando tuvo más incidencia el COVID, cuando estábamos completamente cerrados. Si lo buscáis en China, si lo buscáis en Francia, en francés, perdón, si lo buscáis en alemán, los picos van a ser completamente distintos porque al final están reflejando diferentes realidades sociales y diferentes contextos para atender a esta enfermedad. Bueno, en el caso de español, no es solo España, como digo, también es toda la parte de América y otras regiones que son hispanohablantes o personas que son hispanohablantes de otras regiones del mundo y tienen otros contextos, pero al final lo reflejan por aquí. Pero al final quedaros con esa idea de cómo todo ese tipo de cuestiones sociales se ven perfectamente transferidas al entorno de Wikipedia y todo esto, ya digo, es completamente
totalmente gratuito, abierto y muy sencillo de trabajar. Aquí podéis descargar los datos, podéis configurarlo por si queréis ver las vistas que tienen por diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de plataformas, vistas diarias, mensuales. Podéis combinar aquí incluso diferentes artículos y confrontar pues, cuáles son los intereses que puede haber en diferentes temas. Hay un montón de posibilidades que, lo que decía antes, si toda esa parte de descargar los datos, acceder al API os parecía problemático, pues podéis utilizar plataformas como estas, que hay muchísimas. Además, fijaros, también lo tenéis a nivel de buscar la pista lingüística, las top. Sí, Se de pueden hecho, hacer al mismo tiempo, ¿no? Puede ser. mira, por ¿Por qué no defecto, compara la popularidad de los papas, por ejemplo? Popularidad de Juan 23 pero es y... que es que, por ejemplo, una entrada no está creada cuando se crea la No otra. digo, se puede ver lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? A día de hoy. Sí, a ver, pero ¿cuál papa pongo? Porque es que el, a ver, Juan 23. Mejor coloque con clave. Papá Noel. Ay, ay, ay. Pero es que esto no tiene mucho sentido. Al mismo tiempo. Igual que al final la técnica de consulta es muy parecida en Graph. Pero al final el resultado es tener series temporales. Aquí la idea. Ya estoy A avisando a ver, Wences. ahora. Claro, es que como no hemos ¿Sí? puesto a hablar, a lo mejor me he desconectado. Bueno, no pasa nada. Oye, pero vamos a ir, ¿no? Que tenemos que hacer también un congreso con nosotros. Sí, ya en lo último, fijaros, tenía que abierto esto otro, que todo esto viene a partir, aparte de esta página que estaba enseñando de enlaces bueno, de datos de la Wikipedia. Todo esto ha salido de la parte de visitas, pero fijaros, tenéis cuántas ediciones menores. ¿Qué? Yo lo he compartido antes. Sí. A ver, lo vuelvo a pegar por aquí. Ah, ahí lo tenéis. Ahí tenéis cuántos bots lo han editado, que por cierto, los bots son autodeclarados en la Wikipedia, no es una cosa negativa. Hay muchos bots que se dedican, por ejemplo, a corregir falta de ortografía, arreglar referencias, cositas así, pues también vienen aquí recogidas cuál es la actividad de los bots, usuarios no registrados, semiautomáticos, los reverb, ¿cómo se llama en español? El deshacer los cambios, el revertir, ediciones revertidas, primera edición, la última, el máximo. Te vienen una cantidad de indicadores súper interesantes para analizarlos. Y todos esos que vienen en azul, pues en cualquier momento podéis pinchar y explorarlos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas páginas hay enlazando a esta página en concreto? Y aquí las tenéis todas completamente desagregadas. Que ahí ya digo, es cuestión de pensar en diferentes análisis y es que vais a encontrar métricas para dar soporte a cualquier tipo de exploración que queráis hacer con estos datos. El listado de los autores que más contribuyen, porque también a lo mejor encontráis artículos de Wikipedia que están predominantemente dominados por un grupo de usuarios o por un usuario en concreto que tiene mucho interés y al final no es tan colaborativo, sino que es la visión y el interés de una persona, pero porque no hay más personas participando. O podéis encontrar aquí también más editores, el listado de bots que más participan,
las diferentes métricas distribuidas por año, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de información abismal aquí que tenéis disponible y ya estáis viendo de forma súper interactiva y súper intuitiva para descargarla, ¿vale? Y esto era solo la página esta de el Page History. Luego tenéis la autoría, los blame, las contribuciones globales, las estadísticas de cuáles son las páginas más largas, más extensas o de cuáles son los usuarios que más contribuyen. Tenéis un montón de información a través de esta plataforma tan sencilla como es XTools y está relacionada con Wikipedia. Y quedaros con esa idea también de que, como decía antes, hay otras muchísimas plataformas, otras muchísimas propuestas y herramientas disponibles para analizar la Wikipedia desde la propia comunidad de Wikipedia y pues es cuestión de explorarla. Por ejemplo, una que vimos hace no mucho que yo recuerde así interesante era una que identificaba cuáles eran los temas más controvertidos en Wikipedia en base a diferentes métricas, establecía un indicador, y otra que se dedicaba a, bueno, o que más bien categorizaba los artículos en diferentes tipos de contenidos, pues ofreciendo una clasificación bastante sencillita. Además, eso con la inteligencia artificial está mejorando muchísimo. Pero bueno, ahí tenéis todo ese tipo de aplicaciones y si os interesa, pues ya sabéis, este sería un buen punto de entrada y si queréis conocer más, pues cuestión de que exploréis, que ya digo, una cuestión de indagar y encontréis pues más aplicaciones que puedan ser relevantes. Y ya bueno, Dani, si quieres clausurar el curso, Bueno, pues ya está. Vamos a dejarlo aquí porque se trataba simplemente de poner algunas ideas sobre la mesa y algunas herramientas. Y ahora ya os toca pensar a vosotras y a vosotros en qué podéis aplicarlo, cómo podéis aplicarlo. ¿Vale? Bueno, espero que en el futuro además podamos seguir profundizando un poco en este tipo de menciones. Dice Rubén, ¿cómo se mandan los certificados? Los podéis descargar como siempre los certificados desde la página web de Yo Sigo, metéis con vuestra contraseña y en la parte superior aparecerá en vuestro usuario, en vuestro espacio personal, los certificados, ¿vale? Venga, pues si no tenemos preguntas, nos tenemos que ir ahora a un congreso. Un abrazote muy fuerte. Hasta luego. Chao, chao.